Comienza su programa La Biblia, usted y su iglesia. Una presentación del Tabernáculo de Popayán, ubicado en la carrera 33, número 773. Recuerden que los domingos estamos frente a la cancha de fútbol de Polenge, detrás de la Iglesia Católica de Polenge. Allí queda la sede campestre Monte Hebrón, los domingos a las 10 de la mañana, frente a la cancha de fútbol de Polenge, sede campestre Monte Hebrón. En el control máster, Jesús Alberto Piamba, en el micrófono Germán Artunduaga Varón. Bien, amigos, feliz tarde para todos, qué alegría estar con ustedes. Vamos directamente a la escritura. El tema de hoy, el impecable Jesús. Oiga, el impecable Jesús. Dice la Biblia en Juan 8:46, y esto lo dice el Señor Jesucristo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién puede hacer esta pregunta? A ver, ¿quién puede? Dice Jesús en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Oye, qué tremendo, ¿no? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Como quien dice, hagamos una paráfrasis, como si dijera, ¿quién de ustedes me puede acusar de algún defecto? ¿Quién de ustedes puede encontrar en mí alguna falla? Yo creo que ningún ser humano, ningún maestro, ningún filósofo, ningún gurú, ningún ser humano sobre la tierra jamás puede decir semejante cosa. ¿Quién me puede acusar de tener yo un defecto? Pues el único que pudo decir esa palabra fue el humilde Jesús. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, el impecable Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínense, o sea, Jesús está diciendo aquí que Él no tiene mancha, que Él es sin defecto, que Él es perfecto, que Él no tiene pecado. No existe un ser humano. Bueno, hay grandes filósofos que han existido, grandes maestros, grandes hombres han hablado grandes cosas. Siddhartha Gautama, el Buda, el Tathagata, Buda. Grandes hombres como Lao Tse hablaron maravillas en el Tao Te Ching, el Canin. Grandes hombres como Mahoma en el Corán con sus 118 suras hablaron bellezas. Los libros sagrados de la India, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, los Upanishads, el Vedanta Sutra, el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda, la Atharva Veda, y para allá la lista. No hubo ningún maestro jamás que pudiera decir, ¿quién me acusa a mí de tener un defecto? El único que puede decir eso tiene que ser Dios en perfección. Miremos qué dicen los que caminaron con Jesús, porque yo pienso que los más lo conocen a uno son los más cercanos. Comencemos con Mateo 27:4. Entrevistemos aquí en la emisora 1040 a Judas. Estimado Judas, ¿usted qué opina de Jesús? Bueno, él respondería en Mateo 27:4, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas Iscariote, que almorzó con Jesús, desayunó, caminó con él, navegó con él. Noches de estrella y de luna estuvieron allí con los apóstoles frente a Jerusalén, en el jardín del Getsemaní, porque Jesús vivía a la intemperie. Frente a Jerusalén baja uno el caminito del Valle del Cedrón, sube el Monte de los Olivos y allí hay bosque, conozco esa parte, es muy lindo ese sector. Y allí hay una cueva, yo estuve en esa cueva también, tuve el privilegio de entrar a la cueva donde dormía Jesús. Entonces, ¿qué dice Judas Iscariote? Yo he pecado entregando sangre inocente. Preguntémosle a las autoridades de la época, al procurador romano, el encargado de hacer justicia, enviado por el César allí a Jerusalén, Poncio Pilato. Preguntémosle, estimado Pilato, ¿usted qué piensa? ¿Qué puede decirnos de Jesús? Juan 18:38, Pilato respondería, Juan 18:38, yo no hallo en él ningún delito. O como dice en Lucas 23:22, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho? Pregunta Pilato. Lucas 23:22. Y dice Pilato en Juan 18:38, yo no hallo en él ningún delito. Como que dice, yo no lo encuentro delito a este hombre. Sin embargo, se lavó las manos y lo entregó.
en vez de haber aplicado esa sangre a su corazón, Jesús en sus manos, la palabra en sus manos, él pensó que lavándose las manos todo estaba bien. Pero dice la historia, quizás no la Biblia, pero tiempo después él entró en desgracia y fue a Suiza. Y allí se suicidó en un lago que hay en Suiza. Dicen la gente es que los Viernes Santos el agua se torna azul en el fondo. Entonces la gente va a mirar allá en Suiza, donde se suicidó Pilato. Esos son los dichos de la gente. Pero lo que la Biblia dice es que Judas dijo, yo he entregado sangre inocente. Que Pilato dijo, no halló en él ningún delito. Preguntémosle a un ladrón, oiga, al ladrón que estaba allí a la derecha. Y dice la Biblia en Lucas 23:41. Ahí están los dos ladrones, ¿verdad? Crucificados también. El uno es una oveja, el otro es una cabra. El de la izquierda es una cabra, el de la derecha es una oveja. Y en la mitad está el árbol de la vida, Jesucristo. Allí están las dos simientes del Génesis 3:15. Allí hay uno para salvación y otro para condenación. Los dos ladrones están atacando. La gente dice, no, que el ladrón bueno. No, leamos la Biblia. Dice, y ambos le injuriaban. Ambos le injuriaban. Pero ¿qué produjo que el ladrón de la derecha de pronto despertara y saliera de la ignorancia en que estaba? Las palabras de Jesús, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Esa voz que no la tuvo el religioso, ni los fariseos, ni los saduceos, aunque leían la Biblia en público. Pero ya no era la religión, ahora era la voz misma del Espíritu Santo hablando. Y dijo Jesús sus 7 palabras, y el ladrón se le destapó el oído espiritual. Y entonces dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y empezó a reconocer a Jesús. Lo que la religión no hizo, lo que las religiones desilusionantes no pudieron hacer con el ladrón, en minutos Jesús lo hizo allí en el Calvario. Preguntémosle al ladrón. Lucas 23:41, dice el ladrón, nosotros merecemos esta muerte, somos malhechores, mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41, mas este ningún mal hizo. Oiga, hasta el ladrón tiene que testificar de la verdad. Preguntémosle a las denominaciones de la época que tanta envidia y tanto odio tenían contra Jesús. Como dijo la Biblia, sin causa me aborrecieron. Ellos eran doctores en Biblia, eran eruditos, maestros, expertos en teología judaica. De veras que sabían el hebreo y conocían muy bien la Torá y el Tanakh, las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Preguntémosle a aquellos graduados de seminario qué dijeron los enemigos peores de Jesús, porque el peor enemigo de Jesús no era ni el borracho, ni la ramera, ni el impío. El peor enemigo de Jesús eran las religiones de la época. Marcos 12:14, así dice la Biblia. Y preguntémosle aquí en 1040 a los doctores de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes de aquella época, a los saduceos, a los maestros, ¿verdad? Preguntémosle a ellos a ver qué dicen las denominaciones. Marcos 12:14, así dice la Biblia. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué hipócritas, ¿no? Echando flores, pero dice la Biblia en el siguiente versículo, que esto decían era buscándole hacerle caer en la trampa. Dice, cazar alguna palabra. Y fue cuando dijeron, esta moneda que hay aquí, ¿qué dices tú? ¿Que le demos tributo al César? ¿Sí o no? Tremenda pregunta. Todos sabemos la respuesta que Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De manera que entonces no lo podían agarrar, no podían, ni más rabia y más envidia les daba. Pero miren lo que dijeron ellos. Maestro, sabemos, como dijo Nicodemo en Juan 3, sabemos que has venido de Dios. Ahí dicen aquellos, sabemos, no que sé, sabemos. Todos son religiosos, saben que el mensaje de Jesús era superior al de todas las religiones juntas. Ellos tenían la letra, Jesús tenía la letra y el espíritu, porque es la palabra hecha carne. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, ¿qué responden los fariseos? Tú dices la verdad, maestro, tú eres hombre veraz, tú no miras la apariencia, tú eres verdadero. Oiga, hasta las religiones tenían que reconocer, en medio de toda su torpeza y ceguera, reconocer la impecabilidad de Jesús. Preguntémosle a la esposa de Pilato. Bueno, esa mujer se despierta en su hermosa cama, con sus velos, con sus almohadas. ¡Ja! ¿Cómo sería la alcoba de Poncio Pilato? Pero ella se pega una despertada terrible, quizás sudando, y está alborotada. Y rápidamente recuerda el sueño que acaba de tener. Entonces en Mateo 27:19, bueno, esta mujer inmediatamente, rápido, envía una carta a través de un soldado, y el soldado va rápido a caballo, y entrega la carta a Pilato. Asomémonos por encima del hombro de Pilato, a ver qué dice la carta. Mateo 27:19 dice, he padecido mucho en sueños en esta noche. He tenido unos sueños terribles.
me he soñado con este hombre que tú vas a juzgar. He soñado que este hombre es justo, que es verdadero, que tú vas a cometer un error terrible al condenarlo. Mateo 27:19. No tengas nada que ver con este justo. Hasta la esposa de Pilato tiene que decir, con este justo. Ahora miremos en Hechos 3:14. Dice el apóstol Pedro predicando, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Así es el ser humano. Prefieren a Barrabás, prefieren cualquier cosa menos la verdad. Y las religiones se unieron ecuménicamente, como dice en Hechos capítulo 4, cómo se reunieron en esta ciudad Pilatos, Herodes, los fariseos, los gentiles y los judíos para crucificar a Jesucristo. O como dice en Lucas, que Poncio Pilato y Herodes eran enemigos, pero terribles. Pero ese día el ecumenismo los unió. Lucas 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:12. Mire lo que va a producir el ecumenismo, con tal de crucificar la verdad. Hechos 4:15 dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice la Biblia, mire, Jesús fue tentado en todo. Ahora podemos decir nosotros aquí, tentado a las mujeres, a formar un hogar, tentado a bajarse de la cruz, tentado a convertir las piedras en pan, tentado a dejar ver su poder. Y si le vea, ¿sabe qué? Mire, señor Herodes, ¿usted quiere que le haga un milagro? Mire, aquí tiene, ¿ve? O frente a Pilato, pues vea este milagro, o frente de verdad a la multitud, venga para acá. No, él a mucha gente no le hizo ni un solo milagro, los dejó allí con los crespos hechos. Él se reveló a los que tenía que revelarse. Dice, fue tentado en todo, tentado a formar una denominación, a formar el mejor grupo de Jerusalén, la iglesia más poderosa, la que más plata recoge, la que reúne a la high y a la clase. Él fue tentado a formar un movimiento, digamos, denominacional. Él fue llamado tentado de pronto a unirlos a todos para que no peleen más. Vengo a que se unan fariseos con saduceos, con herodianos, con celotes, con esenios, todos unidos por la paz. No, más bien ellos se unieron para crucificarlo a él. Cristianismo es muy diferente a la cristiandad que hemos visto a través de la historia. Realmente Jesucristo no es una religión más ni un grupo más, que este es mi grupo, no. Jesucristo es la palabra de Dios reinando en el corazón de un hombre a través del nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo. Preguntémosle a Pedro, que caminó con Jesús. Pedro, ¿usted qué opina? Aquí la emisora 1040 quiere entrevistar a Pedro. Pedro dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oiga, Pedrito, que caminó con Jesús en las buenas y en las malas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro supo que en la boca de Jesús no hubo engaño, porque así decía 712 años antes de Cristo el profeta Isaías, en Isaías 53:9, dice que en él no hubo engaño, que nunca pecó. Isaías 53:9, la profecía ya lo anunciaba. Ahora yo pregunto, si Jesucristo no existió, como dicen algunos eruditos entre comillas, oiga, disque eruditos que dicen Jesús no existió, solo inventó la historia, pobrecitos estos eruditos, Dios mío, se embotaron tanto que no saben ni lo que hablan. Si Jesús no existió, ¿quién inventó su doctrina? El que inventó la doctrina de Jesús, el que inventó ese personaje que no existió, que inventó su carácter, su persona, sus sermones, su doctrina, debería ser superior a Jesús. El hombre que inventó la doctrina de Jesucristo, el hombre que inventó la resurrección, el hombre que inventó esa historia falsa, según algunos grandes maestros, doctores, que se han llenado de tanto, que se volvieron necios. Oiga, no, hago una pregunta. ¿Quién es el hombre más famoso de la historia? No de su vida, porque le preguntamos al ser humano, bueno, para mí el Che Guevara, para mí Mao Zedong, para mí tal persona. No. ¿Cuál es el hombre más famoso de la historia? Alguien, no, John Lennon de los Beatles, que dijo que era más famoso que Jesucristo. No. ¿Cuál es el hombre más famoso de la historia? No del siglo XX, no de los últimos 50 años, de la historia. Bueno, si somos honestos, tenemos que responder. El hombre más famoso de la historia es el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el episodio más famoso de la historia? No, que la toma de la Bastilla. No, que cuando los bolcheviques tomaron el poder. No. El episodio más famoso de la historia, ¿cuál es? La crucifixión. Ese es el episodio más famoso. ¿Y cuál es el hombre más famoso de la historia? Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la muerte más famosa? Bueno, que cuando decapitaron a Luis XVI, que cuando mataron... No. La muerte más famosa de la historia es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tan tremendo efecto tiene este personaje
que partió la historia en dos. Usted nunca dice antes de Buda, después de Buda, sino decimos antes de Cristo y después de Cristo, aunque a algunos le queda grande, entonces ponen antes de la era común, después de la era común, con tal de quitar a Jesucristo de la escena, pero no lo pueden quitar. Sigue siendo el centro de la historia, el centro de la Biblia es cristocéntrica. Ahora, ¿cuál es el personaje que más ha influenciado al mundo durante los últimos 2000 años? En el cual han corrido ríos de tinta, hablando de él bien o mal. Que el arte, la escultura, la pintura, el óleo, que los grandes maestros de la pintura hayan pintado. ¿Quién es ese personaje? Jesús, otra vez. ¿Cuál es el mensaje que más ha puesto a pensar a los filósofos, a los teólogos, a los exégetas, a los políglotas, a los expertos? ¿Cuál es el mensaje que más ha puesto a pensar a la humanidad? El mensaje de Jesucristo. ¿Es la más grande verdad o es la más grande mentira? Una de dos. ¿Y cuál es el centro de la historia? Jesús. ¿Cuál es la tumba vacía más famosa? Allí comienza la fe nuestra. El imperio romano se convirtió, entre comillas, porque no se convirtió, fue una hazaña que hizo Constantino, fue una conversión a una religión, pero en sus corazones, seamos honestos, el imperio romano nunca se convirtió de corazón, jamás, como Constantino jamás se convirtió. La mamá de él sí, Santa Elena, era una santa, pero Constantino era un vivaracho astuto que hizo una buena maniobra política. Ahora, ¿cómo es que un campesino de la Galilea rural puede afectar tanto a la historia? ¿Cómo es que es llamado el santo? Y 400 títulos de la Biblia hablan de él: lirio de los valles, estrella de la mañana, príncipe de paz, el que era, el que va a venir, el sol de justicia, el primero, el último, el cordero. Bueno, millones de judíos y musulmanes aceptan la muerte de Jesús, pero solo los cristianos aceptamos la resurrección. ¿Cuál es el nacimiento que partió la historia en dos? ¿Cuál es el libro de los libros? Yo sé que las 5 leyes de Mao Zedong fue muy bueno, pero ¿cuál es el libro de los libros? Tenemos que aceptar que Jesucristo es un personaje demasiado importante, que sin armas, sin metralladoras, sin cañones, a pesar de que la civilización cristiana, con armas y cañones y con crímenes, tantas cosas se hicieron en el nombre de Jesús, millones de cosas se han hecho en el nombre de Jesús, pero la verdad es que Él sigue siendo, como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él dijo en Mateo 17:11, Elías vendrá antes de mi segunda venida, Biblia Católica Torres Amat. Y dijo en juramento Apocalipsis 17 que antes de la segunda venida de Cristo, los misterios de Dios en la voz del séptimo ángel serían revelados. Jesús habló todo esto y la Biblia dice claramente, ¿verdad? Este es el cumplimiento. Malaquías 4:5, a la verdad Elías vendrá primero. Tiene que venir un mensaje ahorita antes de su segunda venida que aclare las cosas, porque estamos en muy tremenda oscuridad. Recuerden, amigos, que estamos en la sede campestre del Monte Hebrón, detrás de la Iglesia Católica de Polenque, frente a la cancha de fútbol de Polenque. Los domingos, ahí estamos desde las 9:30, 10 en punto comenzamos. Lo invito a usted, allá hay parqueadero, allí usted no tiene peligro de nada. Puede llegar a la sede campestre mañana a las 10 de la mañana. Esta noche en la carrera 33, número 776, Barrio San José, estaremos hablando de un tema muy importante. Y en televisión, Cable Cauca, Canal 3, de lunes a viernes, 2:30 de la tarde. Control Master, Jesús Alberto Piamba, y en el micrófono que les saluda con amor y cariño a todos, sin ninguna diferencia, Germán Arturo Gavarón. Feliz tarde.